Podemos, te vas a conectar también desde ahí. Sí, Y podemos apagar este audio y prender este y que ellos pongan y ponemos el iPad ahí para que se escuche mejor. ¿Me entiendes? Y que el audio sea el de este. Mientras ustedes. Perdón. sí, ya terminé. Ah, bueno. No, pero nadie nos conoce. No, los anteriores, sin saber nadie tan chiquito, ¿no? Tampoco. Bueno, es que también yo les digo, ellos no les puedo también nosotros, porque cuando se hacer, pues como bueno, yo fármaco y el sitio. Me traen a llamar psicoterapeuta. No, no, o sea, está la idea de ah, no, ahora ya vi, ahorita sí estaba. Sí, fármaco y cirugía y los otros. Así es, entonces voy a tener aquí un gran artista, y voy a recuperar parte de la ah, pues sí, está que no se puede ver qué pasa. Les voy moviendo los slides. Ah, si quieres yo lo voy poniendo, pero en lo que luego cambio. Eh, bueno, buenas tardes. Este va a ser taller de espirometría. Los integrantes son Alejandro Castillo, de octavo semestre, yo, Cristian Córdoba, de tercer semestre, y nuestro tutor, el doctor Rodrigo Neira, residente de medicina. Entonces, bueno, empezamos aquí un pequeño recordatorio, un pequeño recorderis de lo que es la espirometría y su fisiología. Entonces, vamos a hablar de los volúmenes. Los volúmenes es el aire que el paciente o la persona puede movilizar. Entonces, hay alrededor de cuatro. Está el volumen tibial o el volumen corriente, que es cuando la persona normalmente inhala y exhala normalmente. Luego se le pide al paciente que haga una inspiración forzada, entonces se le pide al paciente que inhale hasta que no pueda llenar sus pulmones más, hasta que llegue un pico. Consecuentemente al paciente se le pide que exhale, exhale, exhale hasta que no pueda botar más el aire. Y ahí van a haber dos componentes, el volumen de reserva expiratorio y el volumen expiratorio forzado en un segundo. Es muy importante porque también nos da un valor clínico muy importante. En cuanto ya cuando el paciente exhala todo el aire posible, queda un residuo. Ese residuo es importante para que la persona mantenga sus pulmones sin colapso. ¿Sí? En cuanto al volumen residual no se puede medir normalmente con la espirometría, se tiene que hacer con otro examen, que sería como lo más importante. Eh, bueno, en cuanto a las capacidades son las sumas de estos volúmenes, también tienen una importancia clínica. Entonces, la capacidad inspiratoria es la suma del volumen tibial, cuando el paciente está respirando normalmente, más el volumen de reserva inspiratorio, cuando se le pide al paciente que inspire. Esa es la capacidad inspiratoria. Esto también es muy importante, la capacidad vital forzada, que es el volumen tibial más el volumen de reserva expiratorio cuando la persona exhala y el volumen de reserva inspiratorio cuando la persona inhala. Esto también tiene un valor clínico. Ya esto es en las gráficas queda más claro. Luego está la capacidad funcional residual, que es el volumen de reserva y el volumen de reserva expiratoria. Prácticamente esto de acá. Y otra capacidad muy importante que nos da un valor clínico es la capacidad pulmonar total.
que básicamente son los cuatro volúmenes importantes: el volumen residual, el volumen de reserva expiratoria, el volumen tibial o corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Y eso se ve representado en esta ficha acá. Entonces, aquí hay unas gráficas muy importantes. Si uno aprende a manejar estas gráficas, ya después del examen, simplemente las gráficas uno ya se puede, digamos que hacer un acercamiento si es un patrón obstructivo o restrictivo. Ya eso es de la parte de mi compañero. Entonces tenemos la gráfica de volumen tiempo, que prácticamente es cuando estamos en la parte expiratoria, cuando el paciente se le pide que exhale todo lo que pueda de manera abrupta con el esfuerzo máximo, que sería la P1. Se ve prácticamente si entonces el paciente inhala, digo, exhala lo más rápido, entonces la curva es abrupta, rápido. Y luego hay una meseta, porque la persona mantiene su exhalación, entonces está botando el aire. Aquí dos cosas importantes que hay que tener en cuenta: que este inicio sea abrupto y que haya una meseta de por lo menos 6 segundos. Si está por debajo, entonces hay que pedir al paciente que la repita. Eso también después va a hablar de los criterios de aceptabilidad y repetibilidad. También esta gráfica importante, también es muy importante, que es el flujo-volumen. Entonces, el flujo, la gráfica se caracteriza porque es lo mismo: un inicio recto, abrupto, y va a encontrar un pico. Y la caída va a ser casi que rectilínea y va a tener la FBC. Entonces, a veces en el patrón obstructivo la FBC va a estar disminuida. Entonces, a primer vistazo, estas dos gráficas van a ser muy importantes. Entonces, indicaciones y contraindicaciones. Realmente la espirometría es un examen que no es invasivo, pero aún así tienes indicaciones para, por ejemplo, una de estas para evaluar síntomas y signos del resultado de un laboratorio que no fue normal, una intervención terapéutica. Digamos que esas son las indicaciones. Y las contraindicaciones, debido bueno, ya hablando más que todo en el examen es de esfuerzo. Entonces, a pesar de que no haya tantas contraindicaciones, como el paciente tiene que estirar lo más fuerte, si la persona tiene un problema de hipertensión no manejada o de hipotensión, digamos que puede causar un 5, ¿sí? Realmente ese es como, digamos que hemodinámicamente. También en la presión intracraneal. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería el aneurisma cerebral, una cirugía que no se haya hecho por lo menos 4 semanas antes. Entonces, 4 semanas hay que dejar que el paciente repose. Eh, También debido a incrementos de la presión intratorácica, intraabdominal. Entonces, por ejemplo, un neumotórax. También debido a infecciones. Entonces, digamos que esas son las contraindicaciones. Bueno, el procedimiento: primero que todo, preparar al paciente, desinfectarlo, desinfectarse a uno, y sobre todo, lo más importante es confirmar la identificación del paciente, la edad, el sexo y la etnicidad, porque eso también tiene un valor. Digamos que cuando se empieza a hablar de los predichos, van a cambiar dependiendo de esos factores. Entonces, confirmar que el paciente es el que estamos tratando. También muy importante, medirlo, eh, medir su peso y listar los medicamentos a los que está tomando, si está tomando algún broncodilatador. Segundo, es indicar al paciente cómo es el procedimiento. El paciente tiene que explicarse cómo es la maniobra de FC hasta que le quede claro. Entonces, ya le explico cómo es la maniobra. Entonces, explicarle qué son estos instrumentos: el clip nasal, prácticamente la posición de la boca, el mentón, y ya acto seguido explicar cómo funciona la maniobra. Entonces, se inserta la boquilla de la espirometría y se pide al paciente que respire normal. Acto seguido hay que decirle que inspire, 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 inspire hasta que no pueda más. Y una vez inspirado, exhala con la mayor fuerza posible. Una vez el paciente ya no pueda botar más aire, recordemos que la maniobra tiene que durar 6 segundos. 6 segundos. Y una vez se le pide que inhale de nuevo para comprar la FBC. Ese sería como la maniobra de FBC. Muy, muy importante que en el primer segundo no haya una pausa a mayor de 2 segundos. Y ya, el último paso sería que el paciente haga la maniobra. Aquí es muy importante que por lo menos 3 de estas maniobras sean correctas. De 3 a por lo menos 8 o 15. Esto porque esto es una prueba de esfuerzo. Entonces, si lo ponemos a hacer 16, ya el paciente pues, está cansado. Y necesitamos que la prueba sea digamos que el paciente sin cansancio o estrés.
Bueno, lo que hablábamos, la suspensión de algunos medicamentos, aquí están las horas, por ejemplo, el albuterol, el salbutamol, entre 4 a 6 horas antes de hacer el test, el bromuro de ipratropio, formeterol, salmeterol, son de 24 horas, el tiotropio, entre 36 y 48. Entonces, por eso es muy importante listar como los medicamentos que esté tomando. Y aquí hay tres parámetros importantes, la aceptabilidad, la usabilidad y la repetibilidad. Entonces, la aceptabilidad general es más que todo que cada maniobra individualmente esté bien hecha, es que el paciente haya entendido, haya hecho todo. La usabilidad, eh, que estos tres parámetros, que estas tres maniobras hayan sido hechas correctamente. Y la repetibilidad es que entre estas tres maniobras no haya tanta diferencia. Y eso lo vemos aquí. Entonces, tiene que tener un BEF menor o igual que el 5% o que la FBC sea alrededor de un litro, de un litro. ¿Sí? Eso ya después se va a explicar. Eh, y que cumpla entre todos los parámetros es también que alcance un plato de menos 0,25 litros o que la expiración sea mayor a 15 segundos. Con que cumpla una de esas dos, se puede decir que la prueba está bien hecha y se puede continuar. Entonces, el BEF tiene que estar por debajo de los 150 mililitros y tiene que ser alrededor de la FS. Entonces, esta gráfica, para explicar este concepto, el BEF se mide el tiempo cero. El BEF es prácticamente que el paciente haya de verdad hecho la expiración forzada en un segundo, que no haya dudado. Entonces, un paciente duda, se va a ver aquí, en una pequeña meseta. En teoría debería ser así como un pico abrupto. Entonces, eso es lo que está diciendo, porque el FEP1 tiene una importancia clínica muy relevante. Ah, listo. Bueno, digamos que aquí hay algo que se llama artefactos, lo que les decía, la usabilidad de la prueba. Entonces, que la prueba esté bien hecha, que el paciente haya hecho de manera correcta la maniobra del FC. Entonces, aquí tenemos una gráfica normal, aquí hay un inicio abrupto del flujo, aquí entra el pico y hay una caída normal. Artefactos como estos, entonces aquí tenemos una gráfica que primero no llega al pico y segundo la caída es prácticamente casi una meseta. Eso, por ejemplo, es un artefacto. Terminación completa o incompleta. Entonces, lo que decía, podemos ver aquí un inicio abrupto, pero la expiración no fue alrededor de 6 segundos. Entonces, aquí una meseta acortada. Dos, que la variación del plato, el plato es la meseta, no sea por lo menos por debajo de los 0,25 litros, es decir, que no haya una variación, digamos, que en la subida o el aumento del volumen, tiene que ser una meseta. Entonces, por ejemplo, esta sería la única que cumple, ¿sí? Un inicio abrupto y un plato prolongado. También tenemos una terminación temprana, en este caso hay un inicio abrupto, llega al pico, pero si podemos ver, aquí hay una interrupción súbita y se puede reflejar aquí en el inicio de la inspiración. Eso no puede ocurrir. También en la gráfica de volumen, pues acorta. Se supone que aquí debe haber un plato, pero queda interrumpido. Digamos que uno, cuando va a hacer las espirometrías, uno puede ver eso rápidamente. También un buen esfuerzo inicial, pero si podemos ver, aquí el paciente volvió, expiró e inspiró. ¿Sí? Y viéndolo en otro tipo de curva, el volumen tiempo, lo mismo, un inicio rápido, una meseta y vuelve y se repite, porque obviamente el paciente vuelve, inhaló y exhaló. Aquí, por ejemplo, se puede ver que el paciente tomó aire por la nariz y lo exhaló por la boca. Y eso es así. Obstrucción de la boquilla, por eso al paciente se le pide se le indica que se coloque bien la boquilla o cualquier cosa bueno, la calidad de los instrumentos y los estados están correctos. Y podemos ver aquí, supone que tiene que haber un pico, pero aquí hay una meseta. Se está perdiendo el registro. Y lo mismo, aquí hay un patrón sigmoideo. Entonces, por eso insisto tanto que el inicio de la curva sea casi que recto. Aquí hay como una S. Y el platón. Que el paciente haya hecho esfuerzos variables. Entonces, se puede reflejado también lo mismo en el flujo. Entonces, el flujo es un tipo de velocidad. Entonces, el paciente a lo mejor dudó o simplemente ya estaba fatigado. Y así puede ver también lo mismo. Un patrón sigmoideo en forma de S al inicio, un plato que por lo menos llega a los 6 segundos, o por ejemplo que el paciente se demoró en exhalar. ¿Sí? Entonces se puede ver al inicio de la prueba.
O también puede ocurrir que haya tos, que el paciente haya tosido, entonces lo mismo. Hay un inicio abrupto, llega al pico y se repite. Entonces el paciente aquí inhaló y exhaló y queda aquí representado. Y aquí también se puede ver como unas pequeñas repeticiones, ¿sí? Esos son como los artefactos, lo que uno le indica que la espirometría quedó mal tomada. Entonces, volvemos a recalcar que el plato expiratorio sea menos de 0,25. Y eso sería como lo importante. Bueno, la repetibilidad de la prueba. Ya vimos que por lo menos tres maniobras tienen que estar bien tomadas y que no haya, digamos, una discrepancia, que no haya una diferencia tan grande. ¿Eso cómo se mide? Hay unos valores de referencia. En este caso, un valor de referencia es de 5,51. De esas tres pruebas se va a tomar la que es más cercana a este valor. En este caso, este paciente, su mejor prueba fue 5,11. Luego se toma la segunda mejor prueba y se le hace una sustracción, se le restan, que en este caso sería 5,09. ¿Sí? Ese valor tiene que estar por debajo de los 0,025 litros. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cumple el parámetro? Exactamente, cumple el parámetro. En cuanto a la la FEP sub 1, lo mismo, aquí hay un valor de referencia, se toma el más grande del paciente de las tres maniobras que hizo, se le sustrae a la segunda mejor prueba y se concluye si está por debajo del 0,025 litros. Esa en la gráfica se ve casi que uniforme. Vean que aquí prácticamente las tres gráficas tienen un inicio y tienen una caída abrupta y no discrepan entre ellas. Y lo mismo en la volumen-tiempo, ¿sí? Esa es la repetibilidad, que no haya una diferencia tan abrupta entre las tres. Aquí tengo otro ejemplo. Entonces, este paciente, su mejor intento, el que está más cercano al valor de referencia, es 5,30 y su segundo mejor intento fue 4,85. ¿Ustedes creen que esta prueba está correcta? Exactamente, está mayor a 0,25. Entonces, esta de acá no es repetible. Eso después se puede clasificar. Entonces, ¿cómo se puede calificar esas pruebas? Cuando ellas cumplen los tres parámetros de aceptabilidad, usabilidad y repetibilidad, se dice que está aceptable. Si este paciente tiene tres aceptables, entonces tiene un grado A. ¿Sí? Si tiene dos aceptables, por lo menos una no cumplió la repetibilidad. ¿Sí? Entonces se dice que tiene un grado B. Y así sucesivamente. Pero en este caso, el grado más bajo, el U, no tiene ninguna aceptable, pero tiene una usable. ¿Sí? A lo mejor cumple un criterio de usabilidad o repetibilidad. Y ya el criterio F, ya no cumple ninguno. Entonces, interpretación de la calidad. Entonces, realizamos la manera FC y evaluamos. Si el paciente hizo la maniobra correcta, se continúa. Si no, se repite la prueba. Se registran tres maniobras de la FEB y la FBC y se comparan. Si están aceptables, se continúa. Si no, se repite. Entre las maniobras, entre ellas, eh, digamos que no hay tanta discrepancia, entonces se continúa. Y si no, se repite. Y ya si cumple los siguientes parámetros, entonces se almacena la información y se usa para el criterio medio. Yo creo que ahí vale la pena mucho recalcar todo lo que acabas de decir, Cristian. Se han dado mucho cuenta con las espirometrías. Primero, no lo ves muy frecuentemente en el momento hospitalario. Y hay muchos centros donde hacen espirometría que no, digamos, son tan certificados. Me explico. Si tenemos una espirometría de la Fundación Neumológica, muy seguramente va a cumplir todos estos criterios, porque si no los tienen, ni siquiera les van a entregar el resultado de la espirometría. Hay lugares donde no tienen, digamos, tanta certificación o no son tan rigurosos y les pueden mandar una espirometría que no cumpla estos valores adecuadamente y ustedes empiezan a interpretar unos valores que de pronto no es la realidad del paciente y les pueden incluso afectar un poco el manejo que le dan a ese paciente. ¿Listo? Entonces, esto va igual en general como para cualquier paraclínico. Lo primero que tienen que revisar siempre es que esté bien tomado. La espirometría es un poquito cansón en ese aspecto porque se dan cuenta, son muchas cosas que tocan mirar, que tenga el esfuerzo bien, que las curvas estén bien, que no haya tosido, que el equipo esté bien calibrado, que tenga las repeticiones posibles, que estén dentro de los valores aceptables, pero siempre lo tienen que hacer. ¿Listo? Si no, los pacientes han interpretado tanto capacidades vitales forzadas del paciente que no es, o diagnostican cosas que el paciente no tenga por errores de calibración de la técnica. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar del tema por el que prácticamente todos estamos aquí y es cómo interpretar realmente esas pruebas de función pulmonar, específicamente la espirometría. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar como referencia la actualización de los estándares técnicos de la European Respiratory Society y la American Thoracic Society. Entonces, estas dos asociaciones en conjunto lanzan los estándares técnicos el 2022 que vienen a reemplazar los pasados del 2005.
Es importante aún así conocerlos del 2005 porque no hay muchos clínicos pues, que están habituados a estos estándares y que se ven en los estudios. Sí. Entonces, por eso tenemos esta tablita. Esta tablita es muy bonita porque además de comparar qué es lo que nos propone los estándares del 2005 y los del 2022, a pesar de que ya aparece 2021, también con esta tablita nosotros podemos ver cuáles son los puntos principales que nos propone esta guía, ¿sí? Entonces, aquí en un vistazo rápido, ya vamos a ver cada uno más a fondo, pero aquí entre los comentarios generales, muy importante es que esta guía hace mucho énfasis en que nosotros no tenemos que utilizar las pruebas de función pulmonar, al caso de nuestra charla, la espirometría, para diagnosticar que nuestro paciente tiene algo, ¿sí? Si está por debajo del valor normal, no vamos a decir ya de facto que mi paciente o tiene POC o tiene asma. Esto nosotros lo tenemos que correlacionar con la clínica de mi paciente, ¿sí? Tengo que ver un paciente qué tiene, cuál es su historia clínica, porque nosotros no somos médicos de número, somos médicos de pacientes. Entonces tenemos que verlo de manera integral. Y asimismo la guía también nos propone que nosotros como médicos seamos críticos a la hora de interpretar estos datos y darnos cuenta que hay una incertidumbre en estos datos, ¿sí? Ya vamos a hablar acerca de la incertidumbre y por qué tenerla en cuenta, pero pues la guía hace mucho énfasis en esto, ¿cierto? Entonces aquí lo mismo, o sea, es más resúmenes de cuáles son los puntos que toca la guía, pero ya vamos a ver cada uno. Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar a un valor de espirometría. ¿Y cuál va a ser el orden para nosotros decir un paciente que lo que tiene, cómo lo tiene? Entonces, lo primero es darnos cuenta si los datos de mi paciente están fuera o dentro de lo normal esperado en comparación a una población sana con las mismas características de mi paciente. Una vez que nosotros vemos si esto está dentro o esto está fuera, vamos a ver qué tipo de fenotipo fisiológico tiene mi paciente. Si es obstructivo, si es restrictivo, si es mixto o cualquier otro. Y ya nosotros vamos a integrar esto, como lo mencionamos, con la historia clínica de mi paciente y la presentación que está teniendo en este momento para nosotros tomar la conducta clínica adecuada. Entonces, lo primero va a ser, como ya le dijimos, determinar si está dentro o fuera de lo normal. Para saber si está dentro o fuera de lo normal, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Saber cuál es la población contra la que estoy comparando a mi paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son los que se supone que son sanos? Entonces, los estándares del 2022 nos proponen las ecuaciones GLI, que estas ecuaciones GLI lo que hacen es tomar en cuenta ciertos factores, como lo son la edad, la talla, el origen étnico y el sexo, que me van a afectar a la hora de medir esa función pulmonar de mi paciente. Y dentro de estas es muy importante el origen étnico, porque no se sabe muy bien cómo es que el origen étnico influye dentro de las pruebas de función pulmonar, pero se sabe que influye. Entonces nosotros vamos a tener esto en cuenta a la hora de medir a mi paciente contra una población sana. Entonces por eso nos proponen 5 ecuaciones que leí en las que cada una es para un grupo poblacional diferente. Entonces cojamos como ejemplo la primera. Dice que el grupo de referencia que se tiene es población blanca. Aquí podemos ver los países donde se tomaron los datos. Europa, Israel, Australia, Estados Unidos, bueno, etc. ¿Cuál es el origen ancestral de esta población? Entonces dice que son blancos europeos o hispánicos europeos y que es especialmente útil para utilizarlo en población blanca europea. Entonces, si tengo un paciente que es blanco, que sabemos que viene de Europa o que nos dice que tiene como ascendencia Europa, familia allá, bueno, cualquier cosa, pues esta probablemente sea la ecuación que más me sirva para comparar a mi paciente, porque es la que más se va a acercar a las características que tiene mi paciente. Y así lo mismo, no sé, si tenemos un paciente de población negra, del sureste asiático, del noreste asiático, y lo que pasa es que si mi paciente entonces ya no cuadre con ninguna de estas ecuaciones, pues entonces vamos a utilizar la última, que es la multietnia. Entonces esa simplemente lo que hace es sacar como un promedio entre todas y agregar ciertos nichos poblacionales distintos, como lo son la población negra de Sudáfrica y la población india. Entonces si no saben un paciente cuál puede cuadrar, pues utilizamos. ¿Entiendes? Entonces, si se dan cuenta, ya hablamos de ciertos factores. Hablamos de factores como de raza, sexo, edad, talla, incluso origen étnico, pero hay muchos otros factores que van a afectar a la hora de medir esa función pulmonar de mi paciente, como incluso la nutrición, el estrato socioeconómico, racismo, que esas ecuaciones no lo van a tener en cuenta ni para medir a mi paciente, ni en cuanto a la población sana sobre la que se hace el referente. Entonces, esto le agrega incertidumbre a las mediciones, ¿sí? Porque hay un montón de factores que yo no estoy teniendo en cuenta a la hora de la medida. Busco abarcar unos que puedo medir, digamos, tener como un estimado, pero hay otros que me agregan variabilidad. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Entonces, hablando de variabilidad, interpretar los resultados de manera crítica, ya venimos aquí a lo que es el Z-score y el LLN. Entonces, primero tenemos que entender cómo es que vamos a medir
si mi paciente está fuera o dentro de lo normal. Entonces, digamos que esta es la población que se tomó para la primera ecuación, la que ya habíamos hablado, ¿sí? La de la población blanca. Digamos que es una muestra de 20.000 personas. Y estas 20.000 personas se ven graficadas en esta campana de. Entonces, digamos que este es el valor de FEV1 medio que tiene la población sana, que digamos que es equivalente a 2 litros. Entonces, la mayoría de mi población sana va a estar cerca de ese valor. Por ello la campana de se ve así, porque la mayoría están hacia este valor. A medida que se van alejando de ese rango, pues van a haber menos personas. Entonces, aquí ya tenemos los percentiles 5 y el percentil 95. Entonces, se dan cuenta que está el percentil 5. ¿Qué quiere decir que un valor se encuentra en el percentil 5? Digamos que aquí es el valor de 1 litro. El percentil 5 significa que dentro de la población sana, solo un 5% de la población estaba a este nivel o por debajo de este nivel. ¿Sí? Está alejado de la media, pero si se dan cuenta, aún así dentro de la muestra había población sana por debajo de este valor. Había un 5% de la población sana debajo de este valor. Y entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si nos damos cuenta hay una zona gris que está por debajo de ese percentil 5 donde pueden haber personas sanas, pero ya hay personas enfermas que me entran por debajo de este valor. Entonces, por eso es que tenemos que interpretarlo junto con las características clínicas de mi paciente. Si yo cojo a alguien así random en la calle y está súper bien, está campante de la vida y le hago una prueba de espirometría, me puede salir dentro de ese valor, ¿significa que está enfermo? No necesariamente. Tengo que correlacionarlo con lo que estoy viendo en mi paciente. Y entonces, ya para hablar del Z-score y el LLN, entonces tenemos que saber que el Z-score nos está hablando de a cuántas desviaciones estándar equivalen ese percentil 5 y percentil 95 dentro de la gráfica. Entonces dice que el percentil 5 es equivalente a, que el percentil 5 es equivalente a menos 1.645 desviaciones estándar y el percentil 95 de mi población sana es equivalente a 1.645 desviaciones estándar. Esto es importante cuando vayamos a medir la gravedad de la alteración que tiene mi paciente. Entonces, ténganlo ahí en remoto. Y el LLN es equivalente al percentil 5. Entonces, siempre que estemos hablando del LLN, que lo van a ver ya cuando veamos las espirometrías, estamos hablando del percentil 5. Entonces, muchas veces el valor se reporta como el LLN, entonces ya sabemos que ese es el percentil 5 de lo que esperaríamos para mi población sana y contra lo que vamos a estar comparando a mi paciente. Entonces, por ejemplo, dice que el LLN es 200 mililitros. Si mi paciente está por debajo de eso, pues significa que está bajo el percentil 5. Si está por encima de eso, significa que está por encima del percentil 5. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿por qué se decidió hacer este cambio? Me dicen, no, es mucho más complicado, percentiles, tengo que utilizar las ecuaciones de GI, tenerlo en cuenta. ¿Por qué no simplemente se utilizan los valores absolutos como se utilizaban antes? Este es un ejemplo de una interpretación que se utilizaba antes y de hecho aún se recomienda, la Word del 2025 sigue recomendando utilizándola, y es el valor de la relación entre FEV1 sobre FBC. Si es por debajo de 0.7 se considera normal y si es por encima de 0.7 se considera que el paciente está sano. Sin embargo, si nos damos cuenta que en la gráfica está ese valor de 0.7, pero aquí estamos viendo cómo va disminuyendo esa relación a medida que va pasando la edad. Y por ejemplo, ya un paciente que tenga 80 años puede tener un límite inferior, un LLN, que esté por debajo de ese 0.7, pero sí sigue siendo sano, ¿sí? O sea, este paciente puede tener un valor de FEV1 aquí, que quiere decir que está por encima del percentil 5 de su población sana contra la que lo estoy comparando, pero si utilizo ese valor absoluto está por debajo del 0.7 y lo puedo estar clasificando como un paciente enfermo sin estar enfermo, porque no estoy teniendo en cuenta cómo es esa característica de la función pulmonar de mi paciente que va variando a medida de la edad, de manera fisiológica. ¿Sí? Entonces, ahora venimos ya con lo bueno. ¿Cómo es que se interpretan estas pruebas? Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer, acercarnos a una espirometría, es ver cómo está esa relación entre FEV1 y la capacidad vital forzada. ¿Alguien sabe con esto qué puedo medir? ¿Quién se anima? ¿Salud? Viendo la relación entre el FEV1 y la capacidad vital forzada. ¿No? ¿Alguien que sople? ¿No? Entonces, el FEV1 y la capacidad vital forzada, lo principal que me muestra es si mi paciente tiene un fenotipo obstructivo. Entonces, lo primero que vamos a ver es si mi paciente tiene esa relación por encima o por debajo del percentil 5. Si está por debajo del percentil 5, pues está normal. Entonces decimos que mi paciente ahí ya de facto tiene un fenotipo obstructivo. Ya vamos a seguir el resto del algoritmo, pero aquí está obstructivo.
¿Por qué es obstructivo? Porque esto nos muestra literalmente cómo está saliendo el aire en ese primer segundo, ¿sí? Y yo tengo una obstrucción, esta es mi vía aérea, aquí está el aire, pues si mi paciente tiene una obstrucción en esa vía aérea, pues no va a poder botar el aire rápido al principio. Sin embargo, puede que sí siga botando el resto del aire normal a lo largo del resto del segundo. Entonces, aquí tenemos. Luego vamos a ver la capacidad vital forzada, que ya Cristian nos dijo que es la capacidad vital forzada. Literalmente la capacidad vital forzada es la suma del volumen total de aire que puede movilizar mi paciente. Entonces, a esto nos va a dar una idea más o menos si mi paciente puede tener un fenotipo restrictivo o no. Con esto la sospechamos, más no la confirmamos. Entonces, vamos a ver si esa capacidad vital forzada está por encima del percentil 5 o por debajo del percentil 5. Si está por encima del percentil 5, está normal, entonces mi paciente simplemente tiene un fenotipo obstructivo, porque aquí estaba la relación alterada. Relación alterada, capacidad vital forzada bien, tiene un fenotipo obstructivo, simplemente. Si esa capacidad vital forzada me sale alterada, entonces yo puedo sospechar que de pronto mi paciente tenga un fenotipo restrictivo. Pero ¿cómo voy a confirmar si tiene un fenotipo restrictivo? Con una prueba de volúmenes pulmonares, más específicamente la capacidad pulmonar total. Esa es la única forma que tengo de confirmar que el paciente sí tenga un fenotipo restrictivo. Vamos hacia el otro lado. Tiene una FEP 1 sobre capacidad vital forzada normal. ¿Está por encima del percentil 5? Significa que está normal. Listo, entonces ahora vamos a ver esa capacidad vital forzada. ¿Está por encima del percentil 5? Sí. Ah, bueno, mi paciente tiene una espirometría normal. No le sospecho nada más, no le sigo estudiando nada más. Si no, significa que puede tener un posible patrón restrictivo. ¿Y qué vamos a hacerle? Pues la prueba de función, la prueba de volúmenes pulmonares para ver cómo está esa capacidad pulmonar total. Y así determinaríamos si sí tiene un patrón restrictivo o si no tiene un patrón restrictivo. Y entonces aquí el artículo nos propone esta tablita con los diferentes fenotipos fisiológicos que nosotros podemos ver. De pronto no nos centremos tanto aquí en el P1 como para no confundirnos más de pronto lo que nos podemos confundir usualmente. Pero pues dice exactamente lo mismo que hemos dicho. Si está la relación baja y la capacidad vital forzada normal, ¿qué vamos a tener? Tú. ¿Nombre? Sí. ¿No? ¿Tú? Ah, bueno, yo. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Juliana. Juliana. Bueno, entonces Juliana, dinos. ¿Qué crees que puede ser? Te mandaron primero a la izquierda, que también está la respuesta. Tenemos de relación FEB1, capacidad vital forzada alterada, pero una capacidad vital forzada normal. Bueno, no tiene mucha idea. La verdad es simplemente ver dos valores. Uno al principio puede ver un montón de flechas, un montón de cosas, pero es simplemente ver dos valores. Entonces, la capacidad restrictiva pues va a ser lo contrario. Entonces va a estar una relación normal, va a estar la capacidad vital forzada disminuida, pues vamos a sospechar que tiene un patrón restrictivo que lo confirmamos con la capacidad pulmonar total. Podemos tener otros patrones aquí. Bueno, no sé si los menciono doctor, o se confunden mucho. Pues yo creo que más por cuestiones como prácticas, que es como con los dos grupos grandes de obstructivo restrictivo. Y el patrón mixto. Sí, bueno, con esos tres ya se tiene. El patrón mixto, pues es que tenga la presencia de los dos, ¿no? Un patrón restrictivo junto con un patrón obstructivo. Sí. Entonces, aquí tenemos lo que son los diagramas flujo-volumen. Y podemos ver exactamente lo mismo de lo que estábamos hablando, pero de manera gráfica. Vamos. ¿Qué crees que vemos acá? ¿Sí? ¿Qué tipo de patrón crees que puede ser? ¿Por qué restrictivo? Y sí, porque la mayoría de las curvas de espirometría, cuando ustedes las vean, tienen una línea como punteada que les da el patrón normal. ¿Tiene el lenguaje? ¿Listo? Como por dártela yo igual, imagínate que igual la línea punteada iría más o menos por donde va a salir. En ese caso sería una curva flujo-volumen normal. ¿Listo? También como más lo pueden ver, si se dan cuenta los valores de la capacidad vital forzada, tiene como 4 litros y medio, 5 litros más o menos, y más o menos la capacidad vital forzada de una persona pues, promedio. ¿Listo? Entonces es lo que dice el doctor. Aquí podemos ver una progresión, o sea, un pico de flujo expiratorio bueno. Podemos ver que la aspiración fluye de manera controlada, como que no se genera una caída en ese flujo expiratorio muy acentuada y tenemos una buena inspiración y un buen volumen. Esto es una capacidad, una curva flujo-volumen normal. Aquí podemos ver un patrón obstructivo, el cual tiene un buen
un buen pico de inicio, pero por esa presión intratorácica aumentada durante la expiración, pues el aire me va a dejar de salir rápido, se va a obstruir, pues no va a salir el aire rápido y va a haber una caída muy pronunciada en ese flujo. Sin embargo, la inspiración se ve normal y el volumen total que me termina expirando el paciente es normal. Entonces, simplemente tiene un patrón obstructivo. Aquí en principio se puede ver como normal, ¿no? Pero si nos damos cuenta, el paciente termina expirando muy poquito volumen, pero la aspiración, o sea, la morfología de la aspiración está bien. Esto es un patrón restrictivo. Y aquí es un patrón mixto. Entonces, si nos damos cuenta, tiene una combinación tanto de patrón obstructivo con una caída muy pronunciada, pero mi paciente termina aspirando muy poquito volumen. ¿Tiene mucha sentido? Listo, entonces vamos a interpretar esta espirometría. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la interpretaría? Paso a paso. Y asumamos que está bien tomada, sí. Muy bien, sí. En este caso tiene solamente una curva que se le come el promedio de las Ajá. dos. O sea, de acuerdo, sumamos que está bien. Y también tengan en cuenta lo que dijimos, nosotros vemos pacientes, no para clínicos, tiene el contexto clínico también de la derecha que nos apoya mucho en la interpretación. Tal cual, sí. Ahí, mala mía, no lo hice. Hombre de 25 años, no fumador, no tiene historia de enfermedades respiratorias, tiene una radiografía normal. Sin embargo, le hicieron unas pruebas de función pulmonar para el trabajo y le encontraron estos hallazgos. ¿Con qué comenzaremos? ¿Qué comenzaremos interpretando? Uno y la capacidad. ¿Cuánto está la relación? Estaría en 83. Sí, de acuerdo. Y el límite inferior de la normalidad sería. O sea, está por encima de eso. Esto, o sea, ¿tiene obstrucción o no tiene obstrucción? No, no tiene. No, pero doctor, aquí una corrección. Este es el límite inferior, pero esto es lo que sacó el paciente. Y esta es la media del predicto, o sea, la media de la población contra la que se compara. Ah, ok, valor de referencia. Ajá, valor de referencia. Igual Entonces, en este caso no cambia la interpretación. ¿Por qué? Porque los dos valores igual están por encima de la. tal cual. Entonces, esto pues muy importante, no lo mencioné a propósito, para que se den cuenta de que muchas veces el valor de mi paciente que saca se reporta como pre-broncodilatador. Muchas veces ese va a ser el valor de un paciente, el de pre-broncodilatador, y pues como se dan cuenta que ya el paciente no lo hicieron, pero era post-broncodilatador. Entonces, tal cual, límite inferior, entonces 73, mi paciente sacó 78. Está bien. ¿Con qué seguimos? ¿Con el FEP1? Ah, no, con la capacidad de capacidad. Y estaría en 5.6 y estaría bien. Tal cual, entonces mi paciente, ¿cómo está? Escuadra que tenga una espirometría normal de paciente de 25 años sin antecedentes finales. Aquí traemos otro ejemplo. Entonces, mujer de 55 años con cuadro catarral prolongado y fumadora con IPA mayor a 30. Dice de grandes esfuerzos, tos persistente que interfiere con su vida normal. Y por eso se le indica la espirometría. ¿Tú? No, tú. ¿Cómo la interpretarías? Describir la relación entre Ya está. Entonces, esto igual es bueno que lo vean porque todas las espirometrías son una mano de valores así no estaba aquí ni siquiera saben ni qué es. Pero en cuenta que interpretarlo es relativamente sencillo. El verdadero problema, la verdad, es encontrando sus valores en la tabla. Entonces, acá, ¿cuál sería el valor de la relación? Este es el límite inferior, ¿no? La M, tal cual. Bien, de acuerdo. ¿Cómo está? No, podemos decir que un paciente que no tiene. Ok. ¿Con qué seguimos? Ok. Entonces mi paciente que tiene. Bien. Ven la curva flujo de la escuadra también que saca esto. ¿Y les cuadra con la presentación clínica del paciente? Esa curva también tiene lo que yo les digo, esos cuadritos azules son la línea punteada como de referencia. Se dan cuenta que igual mantiene como la línea recta que uno tiraría de la aspiración, pero la capacidad de forzada está mucho más disminuida. Es tal cual lo que dice el doctor. Entonces, los cuadritos son lo que esperaría en una persona sana y los linecitos de lo que tiene el paciente.
Listo, entonces ahora vamos a hablar de la respuesta al broncodilatador. Antes se tomaba una respuesta broncodilatador positiva con un cambio en la FEV1 o la capacidad vital forzada mayor al 12% del valor prebroncodilatador o mayor a 200 mililitros. Ya esto no se recomienda, ahora se recomienda es que simplemente tenga una mejoría mayor al 10% sobre el predicho que debería tener mi paciente. Entonces entendamos esto un poco. ¿Por qué se cambió? ¿Sí? Si yo comparo las medidas primeras de mi paciente, otra vez, digamos que mi paciente tiene el P1 del predicho que debería tener mi paciente para ese grupo poblacional es 2 litros. Pero yo cuando se lo mido a mi paciente tiene 100 mililitros de P1, pues tiene un compromiso grandísimo. Si le pongo broncodilatador y mejora 13 mililitros, pues pasó el 12%. Pero pues es súper poco, ¿no? En comparación a la población general. Entonces eso incluso se podría interpretar como un artefacto dentro de la medición. Entonces esto se cambió para que no pasen esas cosas, especialmente en los límites de compromiso, sino que nosotros estemos viendo realmente en mi paciente cómo mejora en base a la función normal de la población, pues normal. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos interpretar, mi paciente tiene una obstrucción, entonces, vamos a ver si mejora a broncodilatador. Ya no utilizamos estos valores, sino que utilizamos que sea mayor al 10% del predicto. Entonces, ¿mejoró? No, entonces sugiere que tiene una obstrucción crónica, como lo puede ser en el POC, el EPOC, y ya luego vamos a graduar la gravedad de esa obstrucción. Si mejoró, vamos a ver si se acerca al valor que esperamos en una persona normal, sana o no. Si no se acerca, pues bueno, ahí estamos en zona gris, no sabemos si mi paciente puede tener asma, puede tener EPOC o una mezcla de las dos. Y si sí mejora y se acerca mucho a la normalización del valor, pues bueno, ahí podemos decir que el paciente tiene una hiperreactividad bronquial y lo más probable, o bueno, es muy sugestivo de que tenga asma. Y aquí les dejo como una, pues la formulita de cómo pueden calcular cuánto fue lo que se mejoró con el porcentaje, pero pues eso no tiene ciencia. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ahora vamos a interpretarlo porque estamos en un taller para eso, ¿no? Pues, sí, A ver, la clase está en 73. ¿Segura? Ah, no, 39. esto dice PRED, o sea, predicho. Esto es el predicho que esperaríamos en paciente, es el prebroncodilatador. ¿Cómo está con respecto al límite inferior de la normalidad? Sería mal, o sea, más. Porque es la fuente. Aquí podríamos decir que tiene. Vamos a la sería 68 y la referencia 91. 4.9. El valor mínimo. Entonces, ¿cómo le das espirometría prebroncodilatador? Ah, no, solo obstructivo. De acuerdo. Listo, y ahora, ¿cómo se comporta después del broncodilatador? 44. ¿Qué estás viendo? La relación. De la relación. Ah, Sí, sí, se cuadra. Ah, y arriba hizo 4.9. Por arriba la gran 0.9. O sea, como espirometría, como que hay. O sea, no digo más del 10%. Habría que calcular eso. Es decir, antes de ir a los porcentajes, postbroncodilatador, ¿qué patrón tiene? Obstructivo nuevamente. Listo. Ahora vienen los porcentajes del cambio. primero es qué valor utilizamos para medir esa respuesta al broncodilatador. Bueno, tenía que hacer más de 60. ¿Cómo así? Claro, Vamos a utilizar la FEV1 o la FBC, especialmente la que más utiliza la FEV1. Entonces, nosotros dijimos que tiene un patrón obstructivo, ¿no? La FEV1 digamos que no la miramos actualmente, ¿no? Miramos de la relación. Aquí de pronto sí podemos mirar la FEV1. Pero ya no vamos a utilizar los valores absolutos, sino los porcentajes del predicho, ¿sí? Aquí vamos a tener en cuenta cómo está el porcentaje del predicho antes del broncodilatador y cómo estaba después del broncodilatador. ¿Mejoró más del 10%? Sí. ¿No?
No, tienes porque el porcentaje no se calcula con el cambio de los porcentajes, es con el cambio de los volúmenes que tenga, que es de hecho lo que sacan ahí en la columna que dice porcentaje de cambio. Entonces, Ok. el porcentaje de cambio es 19%, aumentó. Sí, o sea, sí, todo esto está broncodilatador. Ahora, tuvo una respuesta y normalizó con el broncodilatador. Sí, No normalizó, porque si ha sido preobstructivo, postnormal. Esto es preobstructivo, postobstructivo con respuesta al broncodilatador. ¿Listo? Pregunta acá, ¿internos? ¿Internos? Ahí. No. Vale, todos, vale, todos. Y si se dan cuenta la gráfica, pues concuerda con patrón obstructivo, ¿no? Bueno, además, nosotros podemos ver si el paciente tiene una obstrucción de vías aéreas centrales o superiores. Y además, estas obstrucciones pueden ser intratorácicas, que, o sea, corresponden a de la tráquea intratorácica o de los bronquios principales, o extratorácicas, que son de la faringe, la laringe y también la tráquea extratorácica. Entonces, estas obstrucciones pueden ser variables o fijas. Y hay dos formas principales de detectar si tengo presencia de estas obstrucciones. Una es por las curvas flujo-volumen, otra es por los valores que se ven en este lado. Ya vamos a explicar eso. Entonces, primero vamos a ir por las curvas flujo-volumen. Entonces, ¿qué significa que una obstrucción sea fija o que sea variable? Fija es que no va a cambiar esa obstrucción durante el ciclo respiratorio. La obstrucción no se va a volver peor a la inspiración o a la expiración. Siempre se va a mantener igual. Entonces, por ende, es intuitivo pensar que puede tener en la curva flujo-volumen un achatamiento tanto durante la expiración como durante la inspiración. Y se me puede ver el flujo como una U, ¿sí? Porque si se achata arriba, se achata abajo, esa gráfica se va a ver como una bolita. Ya lo vamos a ver más adelante. En las obstrucciones variables, ¿qué significa? Que esa obstrucción empeora o durante la inspiración o durante la expiración. Entonces, dependiendo en cuál de las dos empeora, nosotros podemos decir si es intratorácica o extratorácica. Entonces, las obstrucciones que son extratorácicas, durante la inspiración, cuando los pulmones generan la presión negativa, la van a empeorar. Durante la inspiración se va a ver un achatamiento en esa curva flujo-volumen. Todo lo contrario si es una obstrucción intratorácica. Mientras estoy expirando, por el aumento de presión intratorácica, se me va a aumentar esa obstrucción y va a tener un achatamiento durante la expiración. Y también tengo las obstrucciones unilaterales, que son literalmente que se me obstruya uno de los pulmones. ¿Sí? Entonces, este también es muy interesante de ver porque va a tener un pico tanto al inicio de la inspiración como al inicio de la expiración. ¿Por qué? O sea, pongámosle algo de lógica. Si tengo un pulmón libre y el otro está tapado, cuando comienza a botar el aire, pues el pulmón que está libre comienza a botar el aire muy rápido. ¿Sí? Bota el aire muy rápido, tiene muy buen flujo, pero se me vacía. Y luego queda el otro botando el aire suavecito. Y a la inspiración lo contrario. Entonces el pulmón que está libre, pues hace la inspiración rápido, sí, tiene un buen flujo, pero el otro sigue inspirando muy suavecito. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a ver cómo están esas gráficas. Entonces, no, pero no. Bueno, no ahorita en contacto visual. ¿Qué crees que vemos acá? Como una disminución del flujo en la fase inspiratoria. ¿Qué puede corresponder a? No, no, extratorácica. Extratorácica. ¿Cuál? Extratorácica. ¿Qué podemos ver aquí? Esta es la más fácil de todo. Una obstrucción fija. Tengo el achatamiento tanto en la expiración como en la inspiración. Se ve como una bolita. Y este es el de la unilateral. ¿Sí? Pico al comienzo de la expiración, luego un descenso pronunciado. Pico al comienzo de la inspiración, luego un descenso pronunciado. Es como una gráfica bifásica. Van anterior. Y ahora vamos con los numeritos. Entonces, esto nos dice exactamente lo mismo. Aquí tenemos el pico de flujo expiratorio, aquí tenemos el flujo inspiratorio al 50%, que esto dice que es cómo está el flujo al 50% de la capacidad vital forzada, o sea, literalmente al 50% de la inspiración, cómo está ese flujo. Y aquí es lo mismo, cómo está ese flujo expiratorio al 50% de la expiración. Literalmente esto es lo que significa. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Expiración, inspiración y la relación entre la inspiración y la expiración. Entonces, ¿cómo dijimos que se puede ver cuando está una obstrucción fija? Está disminuido tanto la expiración
como la expiración, y como ambos están disminuidos en igual magnitud, pues cuando haga la relación entre los dos me va a dar cercano a 1. Si es variable, pero es extratorácica, pues ya dijimos, ¿no? Va a tener la expiración normal la mayoría de las veces, la inspiración disminuida, pues cuando haga la relación va a ser menor a 1, porque ¿quién está en el numerador? Pues en la inspiración y en el denominador la expiración. No tiene ciencia. Y en el otro lo otro. Entonces, entonces, si es intratorácica, la expiración va a estar disminuida, la inspiración va a estar normal y la relación va a estar mayor a 1. Entonces, aquí es para ver cómo medimos esto. Este es el mismo caso que vimos ahorita de la respuesta al broncodilatador, pero lo ideal entonces aquí veamos si hay una obstrucción superior o central. ¿Alguien, algún voluntario? Por allá atrás. Entonces, ¿qué podemos medir para, qué vemos primero de pronto para intentar determinar si puede tener una obstrucción superior o no? Sí. FEP 1, FEP 6. No hablamos de FEP 1, FEP 6 ahorita. Podríamos de pronto comenzar con el pico de flujo expiratorio. Porque ¿de qué nos habla el pico de flujo expiratorio? Pues de la expiración. Entonces vamos a ver cómo está. ¿Cuál es el límite inferior? 3.37. ¿Cómo lo tiene el paciente? 8.20. ¿Cómo está? Normal. Y ya una vez al haber visto que la aspiración está normal, pues podemos comparar la aspiración con la inspiración y darnos cuenta cómo está esa relación entre las dos. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es el límite normal? 91.137. ¿Cómo está mi paciente? Normal. Pues podemos decir que en principio está normal. Pues es fácil de decir, de todos modos, porque en la curva flujo-volumen pues no se ve una alteración de viento, pero simplemente como para fines didácticos. Para los que ya están en clínicas, pues teniendo en contexto, este paciente tiene 71 años, está con extravaquismo. El paciente además tiene una espirometría Frey, post-broncodilatador con obstrucción y no tiene alteraciones anatómicas en la curva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? EPOC. ¿Listo? Y ya para hablar la gravedad, entonces ya determinamos que mi paciente tiene un valor anormal, ya determinamos cuál es el fenotipo fisiológico de mi paciente, si responde o no responde a broncodilatador, si tiene una obstrucción superior o central. Entonces ahora vamos a hablar de la gravedad. Antes la gravedad se calculaba por valores fijos del predicho del 60%, 70%, 50%, 35%. Esos eran los valores de corte que corresponden con estos cuadritos que ven acá. Ahora se cambió eso por los valores del Z-score. Yo les dije que lo tuvieran ahí como en cuenta el Z-score. Entonces recuerden que el Z-score nos habla de cuántas desviaciones de estándar equivale estar al percentil 5. Entonces recuerden que está el percentil 5 equivale a estar a menos 1.645 desviaciones de estándar. Entonces si un paciente está por encima de eso, está normal. Pero si ya comienza a estar por debajo de eso, entonces si está entre menos 1.645 desviaciones de estándar y menos 2.5, pues va a tener una disminución leve de esa función. Si ya va más allá y está entre menos 2.51 y menos 4 desviaciones de estándar, pues ya va a tener una disminución moderada. Y si está por debajo de menos 4.2 desviaciones de estándar, pues es grave. Entonces, si nos damos cuenta, ahí estos son los puntos de corte del Z-score. Entonces, nos vamos a dar cuenta cuál es la importancia clínica, especialmente otra vez cuando nos vamos hacia los pacientes mayores. Porque antes, con la clasificación de los valores del predicho, si se daban cuenta, incluso pacientes que con el Z-score pueden estar clasificados como simplemente una disminución leve, antes incluso podrían estar con una disminución moderada severa. Entonces, esto influye en la conducta clínica que yo voy a tener con mi paciente, ¿sí? Porque con el Z-score yo estoy teniendo en cuenta cómo está mi paciente en relación, pues, a la población sana. ¿Cuánto yo puedo esperar que mi paciente de todos modos esté alejado a esa medida media de la población estándar? Pues una persona adulta, mayor, que ha tenido muchos factores que influyen en su función pulmonar, pues puedo esperar que esté un poquito más desviado de ese valor medio y que sea normal, ¿sí? Entonces, por eso se implementa ese cambio. Y ya para hablar, creo que esto es lo último, de los cambios en el tiempo, cómo vamos a evaluar esos cambios en el tiempo de mi paciente, porque además de solo simplemente decirle a mi paciente como, oiga, si usted está enfermo, tiene poco, pues yo como médico tengo que hacerle un seguimiento a ese paciente y tengo que saber qué tengo que esperar en esa pérdida de la función pulmonar normal de mi paciente. Entonces,
Para los adultos se utiliza el PEP-1Q y para los niños se utilizan las puntuaciones condicionales. Como estamos viendo medicina interna no todo mucho tiempo, pues de pronto voy a evitar la parte de los niños. Pero pues vamos a hablar del PEP-1Q. Entonces, el PEP-1Q lo que significa es, este es el percentil 1 del PEP-1 de una población enferma. ¿Sí? Entonces aquí se coge de referencia una población enferma, se mira cuánto es el percentil 1 que tiene esa población en el valor del PEP-1 y se dice que esa es la capacidad vital mínima que debería tener una persona en el PEP-1. Por eso es el percentil 1. Prácticamente nadie está abajo de eso. ¿Por qué? Pues porque se muere. ¿Sí? Entonces, esto es lo mínimo de PEP-1 que debe tener una persona. ¿Cuánto se dice que lo mínimo que debe tener de PEP-1 los hombres? 500 mililitros y las mujeres 400 mililitros. Entonces nosotros vamos a medir a mi paciente qué tanto tiene en relación a ese PEP-1Q, que equivale a 500 mililitros para hombres. Entonces, pongamos el ejemplo de hombre. Mi paciente tiene 1500 mililitros de PEP-1. Entonces, él tiene 3 PEP-1Q. ¿Sí? Tiene 3 veces ese valor mínimo que debe tener para sobrevivir. ¿Por qué se utiliza esta medida? Porque se ha visto que esta es la medida que tiene más impacto en nosotros decir qué riesgo de mortalidad tiene mi paciente a futuro, porque pues evidentemente si está más cerca de ese límite inferior vital, pues va a tener más riesgo de tener muerte. Entonces, pero bueno, aquí no hemos hablado nada de cómo le va a hacer el seguimiento a futuro. Entonces, lo que nos propone la guía es que una persona que no sea fumadora debe perder aproximadamente un valor de FEP1Q en 18 años. Para el caso de un hombre, entonces sería debe perder esos 500 mililitros en 18 años. Entonces, mi paciente no es un fumador, pues yo divido esos 500 mililitros entre 18, que da aproximadamente 27.7. Entonces, yo espero que mi paciente no pierda más de 27.7 mililitros al año. Si está perdiendo más allá de eso, pues me preocupo. Digo, oiga, de pronto mi paciente está perdiendo capacidad pulmonar más allá de lo previsto. ¿Qué está pasando? Tengo que ajustar el tratamiento que le estoy dando o qué es lo que le puede estar pasando a mi paciente. Importante de tener en cuenta que en personas fumadoras y adultos mayores se considera que pierden un valor de FEP1Q en una medida de tiempo de 10 años. Entonces, último caso clínico y con eso nos vamos. Interpretación completa. ¿Alguien? ¿No? Mándala. Interpreta, por favor. Mejor pasos por el algoritmo. ¿No? Si quieres, comienza. ¿Con qué comenzamos en el algoritmo? Arranca con el algoritmo con la relación. Pero primero, la relación, ¿en cuánto está? Sí. ¿Y el límite inferior de la normalidad? O sea, está disminuida. ¿Listo? O sea, tiene un patrón constructivo. Por ahora. ¿Listo? ¿Qué toca mirar después? Ajá. Capacidad vital forzada, que está en cuánto? Está en 2.6 y el límite inferior de la normalidad 2.99. O sea, también está. O sea, esto es un patrón. Broncodilatador mixto. ¿Listo? Puedo tener los dos. Perfecto. Post broncodilatador, ¿cómo está? Relación post broncodilatador, ¿cómo está? La relación. ¿Cuánto salió? 78.29. ¿Sí? Y el valor de la normalidad sigue siendo el que está en la mitad, es decir, 68.26. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Listo? De acuerdo. Sí, o sea, ya no parecía ser obstructivo pues broncodilatador. La capacidad vital forzada, ¿cómo está? Sigue en 2.7, ¿cierto? Y el límite superior es 2.99, o sea, sigue restrictivo. Entonces, post broncodilatador es un patrón restrictivo. Listo. ¿Tiene o no tiene respuesta al broncodilatador? Sí, ¿por qué?
¿Cuánto aumentó? Ok, ese 15% es el cambio de qué? De la relación. ¿Listo? Acuérdense que el cambio propio de la tabla miran o que sea o la capacidad vital forzada o el BF1. Entonces, ¿el BF1 cuánto cambió? 4%, no cambió casi nada. Perdón, la capacidad vital forzada cambió 4%. ¿El BF1 cuánto cambió? 19%. ¿Tiene respuesta al broncodilatador? Sí, de acuerdo, tiene respuesta al broncodilatador. ¿Normaliza con el broncodilatador? La obstrucción. La obstrucción, sí. ¿Listo? ¿Alguien que se quisiera botar el diagnóstico de esto? ¿Diagnóstico diferencial? No está fácil, se les digo nada más, porque es un patrón mixto, después resuelve completamente la obstrucción. No, perdón, Antonio. Esto tocaría entrar a mirar con otro examen. ¿Con cuál examen? El de monóxido de carbono, la capacidad pulmonar total. ¿El examen? Con los volúmenes pulmonares. Un paciente también que puede tener solamente con esta espirometría. Lo tienen mucho los niños chiquitos. Asma es uno, porque tiene un patrón prebronquidilatado obstructivo que Se resuelve. responde. Si somos un poquito quisquillosos, incluso llenamos con los criterios de Gina, creo que lo van a cumplir, ellos igual utilizan el 12% de 200 mililitros. ¿Listo? Pero este paciente, o sea, la idea de estos casos no es como que digan, listo, tiene un patrón restrictivo, ya es qué hago con el paciente. En este caso, ¿qué es? Uno, muy seguramente mandaron los volúmenes pulmonares y tomar algún tipo de imagen de pecho, ya sea una radiografía o una tomografía. ¿Listo? ¿Ya? Algunas cosas puntuales para que se lleven a la casa. Uno, una espirometría desafortunadamente no es algo que nosotros veamos mucho en el mercado. Se van a dar cuenta independientemente de lo que es si nuestro pensum es mucho intrahospitalario y las espirometrías por las contraindicaciones casi nunca se hacen en el contexto intrahospitalario. ¿Listo? Lo van a ver mucho si terminan trabajando en consulta externa que van a llegar los pacientes con una espirometría. No se preocupen ni tampoco se embolaten mucho con una espirometría. Se dan cuenta que lo hacen sistemáticamente y es fácil. Miren que esté bien tomada, sigan el algoritmo, van relación, capacidad vital forzada y con eso. Eso puede ser diagnóstico o simplemente me hace falta más información, necesito unos volúmenes pulmonares. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas que tengan, muchachos de Espino? O más bien, ellos están escuchando. No. ¿Alguien tiene alguna duda aquí por la reunión? No, doctor, muchas gracias. Listo, muchas gracias por conectarse. Viene la extensión. Pero si la